Hola, hoy veremos la ley de Faraday. ¿En qué consiste y cuáles son sus implicancias teóricas y prácticas? Vamos a enunciarla primero. Considera un espacio donde hay un campo magnético o una densidad de flujo magnético, de más precisos, B, en función del espacio y fíjese del tiempo. Por primera vez en esta serie de videos de repaso hemos introducido la variable tiempo y estamos entonces adentrándonos en un terreno desconocido, la electrodinámica. Ya no es tan electrostática. Electrodinámica, sistemas eléctricos donde las cosas varían en el tiempo, y vamos a ver que pasan cosas muy especiales cuando las cantidades electromagnéticas varían en el tiempo. Así que este campo magnético le vamos a permitir ser función del tiempo y estar distribuido en el espacio de alguna forma. Ahora, uno puede definir en forma arbitraria una trayectoria cerrada cualquiera, una curva cerrada C, y preguntarse, simplemente por inspiración, una de las tantas preguntas que uno podría hacerse: ¿qué pasa si yo considero el campo eléctrico a lo largo de esta trayectoria cerrada y lo integro, hago una integral de línea cerrada? ¿Se acuerda usted que la integral cerrada de línea del campo eléctrico era 0 en el caso electrostático? Lo vimos al principio cuando dijimos que el campo eléctrico era una cantidad, un campo vectorial conservativo. Y conservativo quería decir que la integral de línea desde un punto a otro no dependía de la trayectoria. Eso implicaba, o se cumplía así solo si la trayectoria cerrada, la integral de línea sobre una trayectoria cerrada era siempre 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es constatar si acaso eso sigue cumpliéndose. Voy a preguntarme entonces por este resultado, la integral cerrada de línea, orientada según lo que está mostrado acá, sobre la curva C en la del campo eléctrico, o la intensidad de campo eléctrico, en el instante t, punto dl. Vamos a permitir también entonces que el campo eléctrico pueda variar con el tiempo. ¿Por qué no? Si B lo hace, ¿por qué no puede hacerlo E? Y bueno, en el caso electrostático, como dijimos hace un momento, esto tiene que dar 0, porque el campo eléctrico es conservativo, su circulación es nula. Pero esto no es el campo electrostático, porque estamos permitiendo que el campo magnético y quién sabe qué otras cantidades más varían con el tiempo. Pues bien, la ley de Faraday justamente evalúa esta integral para el caso donde sí hay campo magnético variante en el tiempo, y la iguala a lo siguiente: ya no es más igual a 0, es igual a menos la derivada temporal de la integral de flujo de B en R, t, punto ds. Y esta integral de superficie, fíjense, ese producto punto con la superficie, esto da un flujo, ¿cierto? B es densidad de flujo magnético, así que esta integral de superficie es flujo magnético. ¿Sobre qué superficie? Sobre cualquier superficie S delimitada por C. Así es que si esta es la curva C, una superficie S admisible sería, por ejemplo, algo así como esto que estoy achurando en verde. Pero también pudimos haber escogido una forma más exótica, una bolsa, cualquier otra forma que tenga la condición de estar delimitada por la curva C. Ahora bien, una nota importante acá, como siempre ocurre algo parecido a lo que pasa en la ley de Ampère, cuando tenemos este tipo de resultados de integral de línea e integral de superficie, es la definición de los signos y los sentidos de los vectores. Aquí también usamos la convención de la mano derecha, es decir, la elección del diferencial de superficie, que recordemos puede ser para cualquiera de los dos lados porque esta superficie es abierta, debe hacerse en consistencia con el sentido de giro de la curva. Si la curva gira así, con los dedos de la mano derecha, el pulgar queda hacia arriba, y entonces hacia arriba es que ha de definirse el diferencial de superficie al hacer esta integral. Con esa referencia consistente de signos aparece este signo menos acá. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues se podría enunciar así: la circulación del campo eléctrico es igual al negativo de la rapidez de cambio del flujo magnético por el área delimitada por esa trayectoria de circulación. Parece bastante enredado quizá, o extraña la terminología, pero tiene importantes implicancias, y esto está en realidad presente en toda o casi toda la tecnología que usted a su alrededor. Entonces vamos a notar la primera observación,
Y es que esta es la ley de Faraday y cuando hay variación temporal de B, entonces E deja de ser conservativo. Es decir, tiene circulación. Como veremos, eso quiere decir que tiene rotacional, tiene rotor. ¿Ah? Y vamos a hacer un ejemplo para ilustrar la aplicación de la ley de Faraday, y qué mejor ejemplo que el de una espira de alambre conductor que encierra un flujo magnético. Ya, he aquí el ejemplo donde vamos a ilustrar la aplicación y la importancia de la ley de Faraday. Considero una espira conductora de un material, por ejemplo, cobre, aluminio, sí que no es superconductor, bueno, y de manera dispuesta de forma que es simétrica respecto del eje vertical denominado Z en este dibujo. Vamos a hacer la espira como si fuera una vuelta de una espiral que se enrolla sobre un cilindro. De manera que si usted lo observa desde arriba, la proyección que ve sobre el piso es exactamente un círculo. Y el punto A y el punto B, que son los dos extremos de la espira, quedan perfectamente coposicionados en la proyección, en el mismo lugar. Para esta espira vamos a suponer que el campo magnético es muy simple, varía en el espacio y en el tiempo de la siguiente forma. Tiene un cierto factor multiplicativo, amplitud, magnitud si usted quiere, que escala con el tiempo en forma lineal. Y esto vale para el tiempo entre 0 y algún instante t, mayúscula. Y que esto es válido para todos los puntos R que tengan esta relación de coordenadas. En el fondo, que su distancia respecto del eje vertical sea menor que R1. Vamos a suponer además que el campo magnético es 0 más allá de R1. No porque nos importe que sea 0 fuera de la espira, sino que para evitarnos pronto veré por qué, para evitarnos la ambigüedad que produciría tener campo magnético al interior de la espira, es decir, entre R1 y R2. Y así es que vamos a considerar que fuera de R1 no hay campo magnético, o no hay variación de él por lo menos. Y lo que vamos a preguntarnos acá es determinar la integral de línea del campo eléctrico al partir desde B y llegando hasta A. Pero, como ya sabemos que el campo eléctrico podría no ser conservativo, y de hecho no lo va a ser porque el campo magnético ya con el tiempo, debemos especificar qué trayectoria vamos a seguir. Y vamos a especificar la más simple en este caso, la trayectoria en línea recta, que desde B hasta A significa avanzar derechamente hacia arriba, sin ningún otro desvío. Y eso es lo que estamos preguntando. Si quiere, yo le dejo para que piense un rato, póngale pausa e intente hacerlo, ¿no? Y después veamos cómo le va. Si ya lo hizo o que no quiere esperar, ponga atención. Recurrimos a la ley de Faraday y decimos lo siguiente. La integral del campo eléctrico de B hasta A no es una integral cerrada de línea, pero podríamos hacer que sí lo sea si le agregamos un tramo adicional. ¿Qué le parece lo siguiente? Vamos desde B hasta A por esta integral y le agregamos el tramo de A hasta B para cerrarla y escogemos la trayectoria de manera directa, perfectamente dentro de la espira. Así que voy a definir aquí en el dibujo, por la fila, la trayectoria desde A hasta B yendo por dentro de la espira. Ahí está. Esta trayectoria le vamos a llamar, no sé, C1. Y al viaje desde B hasta A le vamos a llamar C0. ¿Sí? Así es que yo puedo escribir esta integral de línea como la integral completa, es decir, cerrada sobre la unión de la curva 1 o curva 0, unión curva 1. Esa sí que es cerrada, de E.dl.
Pero no es igual, ¿cierto? Porque esta nada más es la parte que va de B hasta A. Así que hay que restarle lo que le agregamos, que es la curva C1. Es decir, menos la integral de línea sobre C1, orientada como está en la figura, de punto D. Bien, hasta acá. Ahora bien, el campo magnético ahí en el tiempo por este conductor está terminado en circuito abierto. ¿Hay o no hay corriente dentro de ese conductor? ¿Qué piensa usted? La respuesta es no, o al menos aproximadamente no. ¿Por qué? Si se llega a inducir alguna fuerza o campo eléctrico que depende de la derivada temporal de B, la derivada temporal da una constante. Como da una constante, los campos eléctricos que surjan van a ser constantes en el tiempo. Y si bien admitimos que puede haber una corriente transiente acá de reacomodo de cargas en un conductor, como ya hemos visto, en estado estacionario o cuando el campo es constante, no hay corriente posible, porque está en circuito abierto esta espira. Ahora, si la corriente en la espira es cero o muy cercana a cero, y es un buen conductor, ¿qué podemos decir del campo eléctrico dentro? Corriente o densidad de corriente es campo por conductividad. Si la corriente es pequeña y la conductividad es muy grande, el campo eléctrico es esa pequeña corriente dividido por una enorme conductividad, te da un muy pequeño campo eléctrico. Si la corriente es cero, el campo eléctrico es cero. Simple. Pero eso es dentro de la espira. ¿Y qué trayectoria va dentro de la espira? Precisamente C1. Y como hemos concluido que el hecho de ser conductor implica que el campo eléctrico en la curva C1 es cero, nos faculta para decir eso. ¿Y cuál es la gracia? Que hemos descubierto que el tramo desde B hasta A de la integral de línea da lo mismo que si hubiera hecho la integral de línea completa cerrada desde B hasta A por dentro de la espira y volviendo. Entonces, ahora sí tengo una integral de línea cerrada, que es lo que Faraday me pide. Y ahora puedo igualarlo con el lado derecho. Así es que debo poner acá la integral de flujo del campo magnético derivada en el tiempo sobre una superficie cerrada delimitada por la curva. Aquí hay que ponerse los lentes tridimensionales para imaginarse cómo sería una superficie delimitada por la curva C1 unión C0 que he dibujado acá. Y no es única, recordemos, esta superficie. Pero, y aquí les pido un poco de inspiración, ¿no sería más fácil pensar directamente que esto es el flujo que pasa por una superficie? En realidad, por cualquier superficie que corte las mismas líneas de campo magnético. ¿Cómo son las líneas de campo magnético para este ejemplo? Son todas apuntando hacia arriba. Y si son todas apuntando hacia arriba, el flujo interceptado va a ser igual para cualquier superficie que proyecte la misma figura sobre el piso. Es cualquier superficie en el fondo que haga la misma sombra sobre el piso, que tenga la misma capacidad de obstruir o capturar la línea de campo magnético. Y con este argumento informal, pero que se puede demostrar rigurosamente, siendo muy largo sin embargo, podemos igualar la integral de flujo por la curva 0 unión C1 por la integral de flujo por esta otra curva más sencilla, o mejor dicho, por la integral de flujo por la superficie delimitada por este círculo que está aquí abajo. Esta superficie, que estoy marcando acá, llamémosle superficie 3, no está delimitada por la curva C1, pero tiene la misma integral de flujo que una superficie delimitada sobre la curva C1. Si superficie que podemos intentar dibujar a ver si me resulta. Podemos hacer una superficie así. Ahí hay una superficie tentativa delimitada por esta curva. Como es bastante regular, le vamos a llamar a esta superficie 2. Vamos a decir lo siguiente entonces, que
esto en estricto rigor, por Faraday, es la integral de flujo, o mejor dicho, menos la derivada temporal de la integral de flujo del campo magnético R, T, punto ds, sobre la superficie S2, que está debidamente delimitada por la curva C0 unión C1. Y aquí viene el truco. Esto lo vamos a igualar al flujo que pasa por la superficie S3, que es mucho más sencillo. ¿Y cuánto es ese flujo? Vamos a escribir primero aquí la integral sobre S3 B R, T punto ds. Y eso es igual a que me refiero a esta integral solamente. Integrar una cantidad vectorial que apunta hacia arriba con el producto punto de la superficie cuyo vector normal apunta ¿hacia dónde apunta? ¿Cómo hemos definido esta curva? Bueno, la curva está definida así en sentido antihorario, así es que el ds debe apuntar hacia arriba. Y permítanme dibujarlo acá, naranja. Aquí está ds sobre la superficie 3. Así que la integral de un flujo vertical que intercepta en superficie tendida horizontalmente, flujo que no varía con la distancia hacia los lados, solo varía con el tiempo, así es que esto no es otra cosa que el área por la intensidad de campo magnético. Es decir, menos la integral respecto del tiempo de esto. ¿Qué va a arrojar? Va a arrojar B0 por T y por el área, que es pi por R1 al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, el último paso es muy sencillo, simplemente derivar respecto del tiempo esto y poner un signo menos, así que obtenemos menos B0 por pi R1 al cuadrado. Esto no es otra cosa que el área interior o el área de S3. Así es que es no es cero la integral de línea cerrada, como ya vimos, y en particular la integral de línea cerrada completa, la trayectoria que dibujamos acá en morado, es igual al tramo BA. ¿Por qué he escogido la integral de línea del campo eléctrico desde B hasta A? Usted espero que haya hecho la asociación. Es casi la misma expresión que tenemos para la diferencia potencial entre un punto y otro. Recuerde que en el caso electrostático, la diferencia potencial entre dA respecto de B se definía como menos la integral de línea desde B hasta A de punto dl. Así que si usted compara esto con esto, podríamos decir que la diferencia de tensión entre B y de A con respecto de B es simplemente B sub 0 por pi R1 al cuadrado. Y ese sería el final del ejercicio y una conclusión. Solo nos queda estar ahora seguros de si esta integral es efectivamente la diferencia de potencial, porque fíjese, pusimos esto para el caso electrostático. Bueno, al fin y al cabo es una definición. Si usted se queda con esa definición, esta es la diferencia de potencial, pero le advierto que la diferencia de potencial en electrodinámica tiene un término adicional. En este caso en particular, sin embargo, sí, la diferencia de potencial corresponde a esto y a esta cantidad. ¿Qué son estas cantidades? Si usted tomó un curso de redes eléctricas, seguramente ha escuchado hablar de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz no es otra cosa que una fuerza que mueve electrones y que mueve carga. ¿Y qué cosa es aquella fuerza que mueve carga? ¿Recuerda la definición de campo eléctrico? Es campo eléctrico.
Pero bueno, aquí adentro de la espira no hay campo eléctrico. Y aquí afuera hay diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial es la que usted puede utilizar para energizar cualquier dispositivo eléctrico electrónico. De hecho, así funcionan los transformadores, así funcionan los generadores basados en magnetismo. Así es que si usted concatena otra espira encima de esta y otra y otra y otra, todas comparten el mismo flujo. La integral de flujo se hace tantas veces como espiras haya, y así usted va escalando la diferencia de potencial. Eso. Busque más si quiere en la literatura y espero que le haya servido para recordar este ejemplo, la aplicación y la importancia de la ley de Faraday. Gracias y hasta la próxima.